Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros expositores a este tema tan peculiar, pero a la vez tan importante, ¿no? ¿Tiene el COVID-19 menor efecto en zonas de gran altitud? Es un tema que tiene una dimensión médica y una dimensión de política minera y política pública. Por eso, nuestros expositores justamente son el doctor Gonzalo Moscoso por el lado médico y el ingeniero Víctor Govitz por el lado minero y de políticas mineras. El doctor Moscoso es doctor en medicina por la Universidad de San Marcos, tiene doctorados en Inglaterra y también ha estudiado, es fellow del Institute of Cardiology de Londres, una experiencia muy grande en investigación y docencia en el Imperial College de Londres. Actualmente se dedica también, es líder de investigación acá en el Perú. Ha trabajado mucho en temas médicos y también conoce de minería. Bienvenido, doctor Gonzalo Moscoso, un gusto de tenerlo con nosotros. Nuestro expositor por el lado minero es el ingeniero Víctor Govitz. Él es gerente general de compañía minera Buenaventura, minero de profesión, tiene una maestría en administración, un líder del sector, ha trabajado en numerosas e importantes empresas del país y también él es un gusto tenerlo esta noche. Él además es docente de la Escuela de Posgrado GENES. La mecánica que vamos a seguir es, vamos a invitar primero al doctor Moscoso con la parte médica, luego al ingeniero Govitz con la parte de las reflexiones de las implicancias para el sector minero, y luego tenemos un panel de dos expositores más que los voy a presentar oportunamente. Entonces, damos inicio con la presentación del doctor Gonzalo Moscoso. Adelante, doctor Moscoso. Doctor Moscoso. Profesor Moscoso, ¿podría habilitar tu micrófono, por favor? Está apagado. Quizá mientras se habilita el micrófono del doctor Moscoso, podemos empezar con el ingeniero Víctor Govitz. Sí, con gusto, Armando. Por favor, Víctor, adelante. Ahora. Ya está el doctor. Si está el doctor, entonces, adelante, por favor. Sí, muy amable. Primeramente, un agradecimiento a usted, al director, a Armando Gallegos Monteagudo, rector de la Escuela de Posgrado GENES, y al ingeniero Hernando León, miembro de vuestra facultad. A ellos mi agradecimiento y por darme el privilegio de dirigirme a ustedes para comentar sobre un papel publicado sobre los efectos tal vez protectores de la altura frente a las infecciones de este virus tan agresivo como el COVID-19. El título, como dice, ¿tiene el COVID-19 menor efecto en zonas de gran altitud? Este es un papel publicado por una revista de Respiratory Physiology y Neurobiology, donde los autores son de 4 universidades: Canadá, Bolivia, Australia y Suiza. Este es un papel que hace un análisis epidemiológico retrospectivo de la incidencia de casos de COVID-19. La investigación la hacen basados en papeles publicados de los estudios en Lhasa, ese es el Tíbet, Bolivia y Ecuador. También atribuyen a factores ambientales favorables como la hipoxia hipobaríca, la radiación ultravioleta A y B, que está aumentada en la altura, por supuesto, la temperatura ambiental, siempre bastante baja, y la humedad mínima, o sea, un grado de temperatura bastante de templado para frío, ¿no? Y también hace un comentario muy simple
sobre un receptor de la enzima de la angiotensina, converting enzyme, el receptor 2, del que se ha hablado muchísimo últimamente, que se supone es menos abundante en las personas que viven, menos activo en las personas que viven en grandes altitudes. Bueno, concluye el papel de que existe una baja incidencia significante de infecciones de coronavirus en la altura. Y dice que la altura podría tener un efecto protector contra infecciones por el COVID-19. El proceso de adaptación a la altura, cambios en la respiración, etcétera, y tendría un efecto aproximadamente benéfico, y aluden a la eritropoyetina, que podría contribuir con un efecto protector contra la infección de este virus. Bueno, hay algunas observaciones que hay que hacer. Primeramente, es un análisis retrospectivo de investigadores, ¿no? Y sobre investigaciones epidemiológicas realizadas por otros investigadores. Lo que quiero decir es que los autores no han hecho la investigación en estos 3 países o 4 que he mencionado. Ahora, el tema es que esta clase de investigaciones usan datos que han sido recogidos y diseñados por otros investigadores, por lo tanto, hay vacíos, obviamente. Por ejemplo, no se sabe qué método diagnóstico emplearon para certificar la infección de coronavirus en todos los lugares investigados. Eso es muy difícil. Presenta una visión estacionaria sin tránsito de la población en los países estudiados. La figura que presentan los investigadores es como si los habitantes de la altura no se movieran ni recibieran a nadie. Y lo más importante, en ningún momento consideran factores muy interesantes, muy fundamentales en la transmisión, en la transferencia de oxígeno. Por ejemplo, las 2,3-difosfoglicerato mutasa, una enzima alostérica en la membrana del eritrocito, que está directamente asociada con la captación de oxígeno a nivel capilar alveolar. Sin embargo, es una interpretación no muy crítica de ese trabajo, y uno tiene que tener mucho cuidado de no bajar la guardia, digamos, ¿no? Pensando que la altura va a proteger y decir, bueno, ya ni hablar, porque esto sería peligrosísimo. La inversión minera es enorme, maneja una barbaridad de personal, y que tiene mucho tránsito, mucho tráfico seguramente, y sería un poco no muy aconsejable decir que no se preocupen, vengan a la altura, que no les va a pasar nada, ¿no? Sin embargo, esto incentiva el estudio de la patogénesis del SARS-19 en la altura. Es fundamental. El doctor Armando Gallegos ha subrayado la importancia importantísima a nivel del lado médico, del lado sociopolítico y económico. La ingeniería es una industria, la minería es una industria que aporta más del 16% del Producto Bruto para el Perú, y mueve una cantidad de capital enorme. Es muy importante, hay que cuidarla, sobre todo. Y yo propongo una cooperación multidisciplinaria para investigar temas fundamentales, ¿no? En el lado médico se tiene que armar un equipo de biomédicos. Podemos comprometer al Instituto Nacional de Salud, y se pueden hacer contactos y puentes profesionales con centros de investigación extranjeros como en Inglaterra y en Norteamérica. Eso es desde el punto de vista médico-científico. Desde el punto de vista económico, la industria minera podría ayudar muchísimo, lo mismo que con CITEC y instituciones extranjeras y otras instituciones peruanas a las que se podría incentivar. Esto es fundamental. Brevemente, digo que es importantísimo. Hemos trabajado nosotros, por ejemplo, investigando la fisiología del embarazo en altitudes extremas. Y esto es importante porque la población del Perú tiene más de 9 millones de habitantes viviendo por encima de los límites fisiológicos de adaptación a la altura. Y es importantísimo qué ocurre con esta gente que tiene que adaptarse. Digo, por encima de 2.500 metros, según la NASA, yo trabajé con ellos, por encima de 2.500 metros de altura es el límite fisiológico de adaptación a la altura. Nadie se adapta. Todo el tiempo el cuerpo y el sistema genético, los genomas, están luchando por vivir, por mantener al individuo
vivo. O sea que hay un grado de estrés genómico. Y cuanto más alto, más estrés. ¿De acuerdo? Entonces hay mucho que investigar en esto. Y desde el punto de vista del virus del SARS-CoV-19, hay mucho que ver con respiración. Brevemente les voy a dar dos slides, y eso es en 3 dimensiones para que lo vean bien. A la mano izquierda del panel ven un bronquio. Es un bronquio que está parcialmente abierto. Todo el bronquio tiene una carpeta de cilios. Estos cilios se mueven como deditos, elevando esta secreción mucinosa que ven al fondo, aquí en la parte inferior del bronquio, hacia el hábitus de la laringe para deglutirlo. Eso es todo el tiempo. De estos cilios depende nuestra vida. ¿De acuerdo? Es fundamental. Pero ¿qué hace el SARS? El SARS viene y se pone y infecta justo estas células ciliadas. ¿Ven esta coloración en rojo? Que es en la puntita de los cilios, se mete dentro de las células. Aquí ven en el ángulo inferior derecho unas líneas rojas que apuntan a una célula ciliar vista por el microscopio electrónico de transmisión, y ven unas bolsitas. Estas bolsitas son vibriones que ya están listos para salir de la célula. Miles de estos virus van a salir y buscando su camino ¿hacia dónde? Hacia los alvéolos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Sí, entonces pueden ustedes ver que en la parte superior izquierda es una vista de los alvéolos pulmonares con el microscopio electrónico de barrido. Esos saquitos se llenan de aire y los septos, por las paredes circulan vasos capilares finísimos. Entonces, ¿qué ocurre? El SARS se mete a estos alvéolos, los llena de basura, y ustedes pueden ver en el ángulo superior derecho, dentro de un círculo, una cantidad de células que están ya prácticamente, eso es un alvéolo nada más, que está lleno de basurilla, y esto va a reventar el alvéolo, y en la parte inferior un diagrama ya, ven como la membrana basal, o sea, la pared del alvéolo, la pared de esa bolsita, va a romperse. ¿Pero a dónde se rompe? A un capilar. Ven esas células rojas abajo en la parte inferior del diagrama, ven unos glóbulos rojos que luego avanzando se coagulan. ¿Por qué? Porque la basura al entrar a la sangre se convierte en el factor 12, el tissue factor, que inmediatamente desencadena la cascada coagulatoria y se produce una vasculitis además. Entonces esos vasitos se coagulan. ¿Y qué ocurre? Ya no hay intercambio gaseoso. Se acabó el alvéolo. Y si eso multiplican por los miles de alvéolos, ¿qué ocurre con el paciente? Empieza a faltarle el aire. Eso es lo que ustedes escuchan todos los días. Cuando llegue ese momento, la cosa es seria, serísima. La saturación de oxígeno cae por debajo de 90, 92, 90. La situación es grave y es cosa de Dios si se recupera o no. Muchas veces, y lo vemos por las cifras que tenemos, los pacientes mueren. Y esto es lo que hay que ver. La patogénesis del COVID es este proceso de invasión que no solo ataca los pulmones, pero también produce vasculitis, microvasculitis en todos los vasos sanguíneos o capilares del cuerpo. Por eso es que la sintomatología es tan variada. Ataca el cerebro, ataca el corazón, ataca el hígado, ataca los intestinos. En los niños estamos viendo una forma del Kawasaki disease, una arteritis de los vasos coronarios por la inflamación que produce este virus, como ya expliqué. Este virus se pega a los vasos sanguíneos y los coagula por dentro. Entonces, esto es una cosa que no la podemos ignorar. La altura tal vez tiene un efecto, pero hay que estudiar a varios niveles esta patogénesis, ¿no? Y esto es prácticamente la contribución que quería decirles. Básicamente es un virus que nos da la oportunidad de estudiar a nivel biomédico y a nivel social, casi político. La industria minera es enorme. Si tomaran el timón para navegar por estos mares tormentosos, diría yo, bajo esta infección que va a durar, que está causando un proceso, una dislocadura económica que va a durar por lo menos más de 10 años, sería importante que la industria minera por primera vez se remangue en las mangas, ponga un equipo de investigación exclusivamente y preferiblemente a nivel académico,
especialmente académico, digo yo, ¿no? Y entonces desarrollar un buen programa y sobre todo estableciendo puentes internacionales de cooperación. Todo el mundo está interesado. Y el Perú tiene esta fabulosa oportunidad. Los Andes son un laboratorio natural. La hipoxia hipovárica varía de metro a metro. Un niño crece, pone 100 gramos menos de peso por cada 1000 metros de altura cuando la madre está embarazada. Es extraordinario lo que se puede aprender de ahí. Y claro, el hecho de que la industria minera apoye programas de investigación va a levantar el perfil a todo nivel, económico, social, sobre todo social, porque ahora lo que importa, al menos en medicina, no es que el paciente se sienta asegurado. Y aquí tenemos mucho por trabajar. Se abre una puerta de oportunidad que hay que aprovecharla, diría yo, y ha llegado el momento en que se organicen un equipo multidisciplinario que estoy seguro va a dar muchísimos frutos y al final favorecer al minero peruano y proteger la industria, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, doctor Moscoso, por la mirada médica de este gran reto que tenemos. Pasamos ahora a la mirada desde el campo minero, la mirada desde la política minera, y damos el uso de la palabra al ingeniero Víctor Gómez. Buenas noches. Por favor, al ingeniero Víctor Gómez podemos darle el... Perdón, micrófono. Disculpen, estaba yo con el apagado. Y decía, muy buenas noches con todos. Voy a hacer una pequeña explicación del contexto histórico, si cabe, de esta situación, qué estamos haciendo como industria y quizás al final comentar la propuesta del doctor Moscoso. Lo primero que decía es que el caso cero que se conoce de este virus se remonta a noviembre del año pasado en una ciudad de Wuhan, y esta ciudad de Wuhan fue puesta en cuarentena el 23 de enero del 2020. La Organización Mundial de la Salud demora y recién declara la pandemia el 11 de marzo. En el caso del Perú se estima que el caso cero se dio el 6 de marzo y el gobierno decidió declarar la cuarentena, la inmovilización, el 15 de marzo. Y obviamente, seguramente por falta del conocimiento completo, cabal, se dio un plazo de solo 15 días. Eso, sin duda, para cualquier industria le pone un reto grande porque no había una predictividad clara de cuánto tiempo iba a ser, ¿no? Como digo, se empezó con 2 semanas y lo cierto es que va a terminar en 10 semanas. ¿Qué ha pasado en la industria minera? La industria minera se ha organizado para que las actividades críticas no se detengan. Claramente de esa manera hemos ganado un conocimiento, hemos tenido entre 12 y 15% de la fuerza laboral a cargo de actividades críticas que hay en una mina. La mina es un sistema que opera 24 horas del día, los 7 días de la semana, drenaje de minas, mantenimiento, tratamiento de aguas, mantenimiento de reladeras, mantenimiento de los túneles subterráneos. Es una actividad que no se detiene y por lo tanto en estos casi 60 días ya transcurridos y además habiéndonos dotado de pruebas rápidas, de alguna manera hemos generado un conocimiento y creo que es valioso para este proceso que estamos reiniciando operaciones. Claramente el primer dato que puedo compartir es que en la población joven laboral hay un número muy alto de asintomáticos, ¿no? Estimamos que pueden haber entre 25 y 30% asintomáticos.
Y claramente también las personas que finalmente terminan hospitalizadas son del orden de un 20%, y de aquellos que van a una hospitalización, un 5% termina en una sala UCI, ¿no? Una sala de cuidados intensivos con una ventilación mecánica, y lamentablemente de este 5%, dos tercios fallecen. Esa es la magnitud del caso, pero lo complejo es este tema de los asintomáticos, que es un virus en gente joven silente. No hay ninguna sintomatología. Pero claramente también esta experiencia de 60 días nos ha dicho de que, digamos, como es un virus que se viene de fuera del sistema, las minas tienen particularidades que nos han permitido bajar esos riesgos. No lo habíamos enfocado, como lo comenta el doctor Moscoso, que quizás podría tener que ver con la altura, que quizás tendría que ver con los rayos ultravioleta. Básicamente las minas operan en zonas altoandinas, arriba de los 3.500 metros, y estamos organizados de manera tal que la huella operativa está bajo control. Entonces es un sistema aislado per se. Y hay casos extremos en esta experiencia de 60 días de la industria de empresas mineras que fueron diseñadas con una lógica de los años 50, los años 60, y que son una suerte de enclaves, que dentro de la huella operativa el campamento es un campamento familiar, es decir, no está solamente el trabajador, sino está su familia. Y en esos casos la industria minera, en esas empresas en particular, ellos han podido seguir operando a pesar de esta pandemia porque han cerrado su huella operativa. Por otro lado, hemos tenido casos difíciles en los cuales una persona del exterior, un área de mantenimiento, llega a hacer un servicio y contagia a un número muy grande de personas. Y por lo tanto, como industria, el concepto como digo, hemos ganado conocimiento, estamos organizando las guardias de trabajo en células. Quiere decir de que nos organizamos en grupos menores. Un grupo, por ejemplo, para dar un ejemplo, el área de Chancado. En el área de Chancado hay un supervisor, hay operadores, hay un técnico mecánico, hay un técnico electricista. Esa célula se organiza de manera tal que esté alojada en un espacio común, cercano, toma sus alimentos, se recrea en un espacio común, y de esa manera no tiene contacto con toda la fuerza laboral dentro de la unidad minera. De esa manera, si se produciera un desvío, si comenzara a visualizar de que hay alguien contagiado, uno pone en cuarentena la célula de trabajo y no pone en riesgo la fuerza laboral entera. Son, como digo, son la experiencia que hemos ganado a lo largo de estos 60 días. Otro dato interesante es que la prueba rápida de alguna manera nos da varios niveles. Es una herramienta útil. Hay casos cuando la prueba rápida detecta un IgM, quiere decir que la persona está en un nivel alto, está empezando, digamos, el proceso viral. Cuando la persona está da un resultado de prueba rápida IgM-IgG, está indicando que esa persona ha estado contagiada y está logrando salir naturalmente de la crisis. Y hay un tercer caso de prueba rápida, el resultado ya no da IgM, pero mantiene un residual de IgG. Quiere decir que estuvo contagiado, superó la crisis, ya no contagia, y de alguna manera se habría logrado una suerte de inmunidad, que es otra variable que creo que, en adición a lo que ha mencionado el doctor Moscoso, amerita estudiar. Es decir, en resumen, también lo ha dicho el doctor Moscoso, la industria minera es una industria clave para la economía del país. Genera más del 60% de las divisas, que son claves además para poder comprar medicinas, comprar instrumentos médicos para la salud de la economía general del país, y aporta entre 14 y 15% del PBI. Y claramente es una industria de alta productividad en el sentido de que muy pocas personas se requieren. Es más intensivo en activos que en personas. Quizás si uno lo compara con un ambiente, digamos, gastronómico, claramente es muy distinto, es muy distinto.
La industria minera emplea entre 210 y 250.000 personas. El gobierno ha decidido este inicio progresivo. En este inicio progresivo, un tercio aproximadamente de esa fuerza laboral que he mencionado va a empezar a trabajar con estos protocolos, con pruebas rápidas que se van a tomar en la ciudad de origen, y si da positivo, obviamente no se desplaza hacia el campamento, solamente se desplaza al campamento aquel que tiene un resultado con prueba rápida negativa, y a los 7 días se repite la prueba, porque la latencia son 14 días y es una manera de controlar rápido, efectivamente, la tendencia de este virus. Además, tenemos en los campamentos espacios que hemos reservado para eventuales cuarentenas, pero claramente lo que también es importante dar el mensaje es, dada la dificultad de este virus, dada este carácter silente que tiene sobre todo en la población joven, que es asintomática, es un reto completamente, y no podemos asegurar que nuestro procedimiento, sea una industria tan importante y dotada de varias experiencias y de varios sistemas de control, no podemos asegurar que vamos a estar exentos de desvíos, ¿no? Pero también, como se ha dicho, esta experiencia que estamos ganando debería ser parte de esa investigación. Como digo, somos ingenieros de minas, no somos especialistas en medicina, pero hay tendencias que son claramente visibles, ¿no? Este concepto de la gente joven, asintomática, este concepto de la altura y su influencia, porque como también se dijo, son temperaturas más bajas, son climas donde el nivel de humedad es más bajo, sin duda pueden estar influyendo en cuán virulento es este mal. Y para finalizar, claramente, dada la importancia de la industria, sin duda estaríamos muy interesados en estudiar y generar conocimiento. Yo recuerdo en los años 70, y por el trabajo que he tenido la oportunidad de ser parte de la privatización de activos que fueron del Estado y que anteriormente fueron de empresas privadas. La industria minera en los años 50, 60, a través del Cerro de Pasco, hizo mucha investigación sobre la altura, porque como también lo ha dicho el doctor Moscoso, las personas arriba de 2.500 metros sobre el nivel del mar tienen un estrés importante físico, ¿no? Y eso, hay muchos estudios de esos años, hechos por el Cerro de Pasco, y entiendo que de alguna manera en la industria minera de Chile se ha seguido con ese esfuerzo, y hay mucha más investigación que en el Perú. Pero para resumir y terminar, claramente dada la trascendencia de esta industria, dada su importancia, trascendencia por el nivel de volúmenes de reservas que tenemos como país, y siendo un pilar, y va a seguir siendo un pilar de la economía, sin duda tenemos que ser parte de esta investigación que plantea el doctor Moscoso. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Víctor. Tenemos entonces las dos miradas, la mirada médica y la mirada desde el lado de la industria minera. Es un tema de gran trascendencia, como ambos panelistas lo han señalado, y por eso vamos a dar a continuación el uso de la palabra a nuestros panelistas. Ellos son el doctor Osvaldo Jade, con la mirada desde el mundo de la medicina y las implicancias que tiene. Él es neumólogo, tiene estudios en la Universidad de Harvard y también acá en el Perú. Es un experto en estos temas médicos vinculados a temas neumológicos. Y el ingeniero Arnaldo León, docente de Herens. Él es ingeniero de minas y tiene una maestría en Mineral Economics de la Colorado School of Mines. Además, el ingeniero León fue el propulsor de este evento, por el cual queremos agradecerle. Damos entonces el uso de la palabra para los comentarios respectivos, primeramente al doctor Osvaldo Jade. Yo quisiera pedirles, si tienen la posibilidad, de que por favor enciendan su cámara el momento que van a
que van a dirigirse a nosotros para poder establecer mejor comunicación. Adelante, doctor Jave, por favor. Buenas noches. No sé si me están escuchando en este momento. Sí, doctor, perfectamente. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Había hecho una pequeña presentación en PowerPoint que no sé si la van a pasar o simplemente hago los comentarios. Sí, haríamos los comentarios directamente, doctor Jave. Gracias. Bueno, la neumonía por coronavirus es uno de los neumonías atípicas. Las neumonías atípicas se conocen desde los años 60 y se dicen atípicas porque, a diferencia de la neumonía común y corriente, suelen caracterizarse por tener una disociación clínico-radiológica. Es decir, en la radiología, sobre todo en la tomografía, puede verse gran compromiso pulmonar, pero en la clínica estas neumonías presentan pocos síntomas, sobre todo en las personas menores de 40 años. Por eso se les dice neumonías atípicas, porque no hacen todo el bagaje de síntomas de las neumonías comunes y corrientes. Dentro de las neumonías atípicas, uno de los grupos es la neumonía viral, la neumonía por la influenza o por otros virus. Esta es otra neumonía por otro tipo de virus de la familia de los coronavirus. Y ya han habido, como ustedes conocen, epidemias que afortunadamente no llegaron hasta Perú, la epidemia del SARS, la epidemia del virus del Medio Oriente, ambos son familiares del coronavirus actual, y aquellas fueron sumamente letales, y al final, después de una controversia entre OMS y los otros grupos de investigadores, se llegó a concluir que también se transmitían por vía aérea. Actualmente existe una controversia acerca de si el coronavirus que nos está afectando a todo el mundo en esta época es, además de ser transmitido por contacto, se transmite por aerosoles, es decir, porque microgotas de la respiración que ocurren durante la conversación, el estornudo o la tos. Pero cada vez más hay evidencia que sugiere que hay una transmisión aérea y que explicaría la rapidez de la difusión de una infección viral. Usualmente, por ejemplo, en el caso del sarampión se dice que puede tomar una ciudad en una semana. El sarampión es el ejemplo máximo de transmisión de vía aérea. Y en el caso de este coronavirus COVID-19 parece ser que también es un componente, aunque por ahora no se sabe si es el componente mayor o, como es el consenso actualmente, sería el componente menor. Pero aún así, resulta que hay transmisión por vía aérea hasta 6 metros, y por eso es que se recomienda el distanciamiento social. Como ustedes saben, el distanciamiento social que recomienda el MINSA es solamente 1 metro, pero en sentido estricto, el CDC de Estados Unidos está hablando desde la época del SARS de un distanciamiento social de por lo menos 2 metros. En fin, el otro problema a raíz del artículo que se ha estado revisando y que nos ha convocado es que hay algunas, si bien es una hipótesis de trabajo, y eso creo que hay que tomarlo así, hay algunas limitaciones en la interpretación. Por ejemplo, el hecho de que se diga que en la altura hay menos casos puede deberse a que hay menos acceso a los servicios de salud. El otro factor es que no sabemos la cantidad de exámenes diagnósticos que se ha realizado en la altura. El día de hoy he visto la información estadística de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, y resulta que, por ejemplo, fuera de Lima, en el resto de regiones del país, el porcentaje de casos positivos con la prueba molecular y prueba rápida está llegando a 40 y tantos %. Eso es extraordinariamente elevado. Mientras que en Lima el 10% en promedio de las pruebas salen positivas, en las regiones fuera de Lima está llegando a 40% y más. En algunas regiones está llegando a 70%. Y es que hay una discrepancia entre la utilización de esta herramienta diagnóstica desde el punto de vista de epidemiología y por lo tanto de salud pública, y desde el punto de vista del razonamiento clínico. Mientras el epidemiólogo, el salubrista, sueltan la prueba para detectar la mayor cantidad de personas infectadas en el menor tiempo posible, sin importar si tienen o no tienen síntomas, el clínico utiliza esta herramienta con otra lógica. Dice, lo voy a utilizar para ver si mi razonamiento
diagnóstico es el adecuado. Es decir, si acerté o no acerté con el diagnóstico. Pero eso tiene un sesgo clínico, porque le pide a aquel que está, entre comillas, cansado, que tiene la enfermedad. Cuando la idea es pedir a todos los que tengan síntomas generales, o a todos los que vengan al servicio de salud a hacerse el despistaje. Eso hace que el 40% que están detectando las regiones simplemente sea un reflejo de la subnotificación de la verdadera magnitud de los casos. Y si por cada caso índice hay uno o más casos asintomáticos, el problema es mayor. Esta es una de las características justamente de la neumonía típica, que hay un grupo de pacientes que son asintomáticos y que son transmisores. El otro problema es que, aunque es interesante, los investigadores postulan que habría, como consecuencia de la hipoxia crónica, menor expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, el ACE2. Hay una investigación realizada por los chinos, que hasta donde conozco es la única que se ha realizado en todo el mundo, realizada en 69 pacientes del Tíbet, en altura, por lo tanto. Lo extraordinario es que les han hecho seguimiento con tomografía inicial y tomografía de seguimiento. Los chinos son los que probablemente han hecho más seguimiento tomográfico, y eso es extraordinario, porque resulta que la tomografía de tórax es mucho más sensible que la prueba rápida y que la prueba molecular. Es decir, estas dos pruebas diagnósticas pueden salir negativas, pero la tomografía puede detectar lesión temprana. Y esa es otra justamente de las características de la neumonía atípica. Gran extensión pulmonar en la radiología y pocos síntomas, porque aparentemente este virus es neurotropo y hace que estos pacientes tengan poca sensibilidad a la disnea o dificultad respiratoria. Para cuando estos pacientes hacen dificultad respiratoria, ya sintomática, perceptible por ellos, la lesión pulmonar ha avanzado moderada o severamente y termina hospitalizándose o en cuidados intensivos. Por lo tanto, y mencionaba este estudio chino. Bueno, ¿qué es lo que han encontrado los chinos en estos 69 pacientes de altura del Tíbet? La mayoría de ellos hacen episodios leves. Ninguno falleció, pero 10 de los 69 hicieron síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, hicieron la etapa final severa. En el COVID-19, los clínicos han dividido las etapas clínicas en 3 etapas. Una primera etapa con pocos síntomas, una etapa intermedia y una etapa final en la que se desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo. Lógicamente al inicio se ve como un pequeño borrón en la tomografía, y en el otro extremo, en el extremo final, se ve un pulmón blanco. Por eso es que se le llama también síndrome del pulmón blanco, porque en la placa radiográfica se ve todo blanco el pulmón. En esta última etapa, como ya se ha mencionado, las posibilidades de sobrevida, ya no solamente hablando de síndrome de distrés respiratorio por coronavirus, sino en general, en todos los síndromes respiratorios agudos que hay en el mundo desde hace como 20 años que se diagnostica, o 30 años que se diagnostica este síndrome, las posibilidades de sobrevida son de 50% en ventilación mecánica. Pero en el coronavirus, el COVID-19, las posibilidades de sobrevida son de 30% o menos. En el caso de Perú, el 90% en ventilación mecánica está falleciendo, dependiendo, por supuesto, de en qué región estamos hablando. Pero de los que sobreviven, un 30% van a quedar con fibrosis pulmonar de por vida y con disfunción pulmonar, según las pruebas de función pulmonar. Las opciones terapéuticas que se están promoviendo, sobre todo en los medios de comunicación masiva, son las opciones terapéuticas de rescate al final de la historia natural de la enfermedad. Felizmente ya no somos una minoría, sino creo que por lo menos aparentemente estamos llegando a ser una mayoría, los médicos especialistas que estamos propugnando el tratamiento desde el inicio. Apenas son diagnosticados, con o sin síntomas. Basta el diagnóstico para ser sujeto, creemos nosotros, de un tratamiento preventivo o de tratamiento precoz para evitar justamente ese 20% que termina hospitalizado y ese 5 o 10% que termina en cuidados intensivos. Doctor Javes, disculpe una pequeña acotación.
el tiempo que teníamos previsto para su comentario como panelista ya ha excedido. Quisiera pedirle si puede ir terminando con sus principales conclusiones vinculadas al tema. Muchas gracias. Gracias, sí, justo. He estado revisando los costos económicos de esta epidemia y a juzgar por la cuarentena estamos perdiendo alrededor de 17.000 millones de dólares. Una intervención tipo tratamiento preventivo a estos pacientes costaría no más de 5 millones de dólares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime, por los interesantes aportes que nos ha hecho. Y damos el uso de la palabra ahora al ingeniero Arnaldo León. Por favor, Arnaldo, si puedes prender la cámara también, por favor. Yo la tengo prendida, no sé si está bien. Ya. ¿Me ven? ¿Está bien todo? Sí. Si no sale, Sí, se ve bien. Ok. Obviamente el tema que se convoca es cómo seguimos con una investigación de este tema. Si es que, como dice el doctor Gonzalo, si es que los mineros peruanos podemos apoyar a un esfuerzo de investigación, algo organizado por una universidad, quién sabe, no sé, se me viene a la mente la Universidad de Quito, la Universidad de Puno, o la de Cerro de Pasco, y podemos ayudar en, quién sabe, descubrir algo nuevo en este tema, sería pues un aporte mundial, un aporte de la minería y de los científicos peruanos al mundo en una situación tan difícil. Mi tema era, o mi punto era, quería hacer notar de que personas con capacidad médica aquí en Perú existe, pues el primer ejemplo es el doctor Alcides Carrión, que como él existen muchísimos peruanos y mucho interés. La minería es fuerte económicamente y quería resaltar un tema sobre el aporte del canon minero. No sé si ustedes pueden ver un gráfico ahí que lo tengo. El canon minero podría soportar fácilmente cualquier esfuerzo de investigación. Voy a dar un par de cifras muy gruesas. El canon minero en las regiones, por ejemplo, significa en el año 2018 $1 millón diarios a Ancash. Es $1 millón los lunes, $1 millón los martes, $1 millón los miércoles, por 365 días al año. Es mucha plata. Obviamente otros departamentos es menos. Y de este canon hay una parte pequeña, algo del 5%, que se van a las universidades. Las universidades, más o menos en términos así comparativos, redondos, las universidades de Ancash y de Arequipa reciben algo de un poco más de $20.000 diarios. O sea, la Universidad de San Agustín, pues perfectamente con $20.000 diarios, $20.000 los lunes, los martes, etcétera, etcétera. La minería puede soportar un programa de investigación importante. Yo creo que si de esta reunión sale algún interés de continuar esta investigación, de qué pasa con nuestro personal joven en la altura, ya sea por el oxígeno, etcétera, sería un aporte social a la humanidad, pero realmente importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnaldo, por las cifras tan puntuales que nos has presentado y muy ilustrativas. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte de diálogo con nuestros participantes, a quienes nuevamente les reiteramos el agradecimiento por su presencia. Y damos la palabra a la doctora Ana Rosa Anilla, quien gentilmente va a canalizar las preguntas. Adelante, Ana Rosa. Ok, buenas noches a todos. Vamos a pasar las preguntas que la audiencia ha ido haciendo a los expositores.
tenemos varias que están relacionadas al tema de qué es lo que le pasa en la fisiología de las personas asintomáticas. Tenemos varias preguntas en esa línea. ¿Qué es lo que le pasa al asintomático? ¿No tiene ningún impacto en sus alveolos, en su coagulación? ¿Qué le está pasando a los asintomáticos? Esa es una pregunta que varios participantes han hecho. Esta pregunta está dirigida al doctor Moscoso. Doctor Moscoso, de repente nos puede ayudar con una reflexión al respecto. Seguro, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Es una pregunta muy interesante y esto refleja lo que llamamos en medicina una reacción proteiriforme del patógeno. Proteiriforme porque todos los pacientes, por llamarlo así, pueden presentar síntomas o no. Este es el problema enorme que tenemos con este virus. Y todo depende de la reacción individual del sujeto, del paciente, frente a la acción, digamos, molecular de este virus y cómo su sistema inmunológico, como lo dijo, se mencionó, el doctor Govitz lo había mencionado, reacciona. Y, por ejemplo, si el paciente es muy susceptible, y de ahí que los pacientes que tienen asma, enfermedades crónicas y sobre todo la obesidad. La obesidad de por sí es una situación metabólica que pone al paciente en un estado de inflamación crónica, aunque no tenga nada, que un obeso casi siempre tiene algo más. Pero de hecho la obesidad, algo por encima del 15% de la masa corporal elevada, el paciente ya está en un problema de inflamación crónica. Entonces, la pregunta es importantísima y eso se necesita averiguar. Y a esto hay que agregarle el efecto de la altura. ¿Qué tan real es este efecto aparentemente positivo que previene o disminuye el efecto patógeno o patogénico del virus? Entonces, de ahí que uno ve, por ejemplo, los niños tienen un patrón inmunológico diferente y se suponía hasta hace poco que los niños no eran muy tocados por el virus, pero no es cierto tampoco, ¿verdad? Entonces depende del edificio inmunológico y la respuesta que pueda tener el individuo frente al virus. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a otra pregunta. Está dirigida al profesor Govitz. Hay una pregunta que está dirigida al profesor Govitz que dice, ¿cuál es el incremento en costos que se prevé de los nuevos protocolos los nuevos protocolos que las minas están siendo obligadas a desarrollar, en tanto en minas de tajo abierto como en minería subterránea? Y a eso también se aúna la otra pregunta, que es ¿cuánto está la mina preocupada por el impacto que puede haber de estos turnos muy largos, de 30 días seguidos por 15, o están empezando a cambiar los sistemas de trabajo, en el estrés, en la desconcentración o en la salud mental de los trabajadores, y si esto más bien puede originar a la larga accidentes o baja de productividad? ¿Me escuchaste, Víctor? Perdón, estaba con el micro mute. Sí, lo que agradezco la pregunta y me permite hacer esta reflexión. La industria minera es una industria que, como todos sabemos, es una industria de alto riesgo. Trabajamos en situaciones, en las minas subterráneas, está de más decir, son ambientes confinados. Y en general trabajamos en contacto directo con equipos de gran dimensión o espacios con gran energía. Entonces es una industria con altos estándares de seguridad industrial y a su vez tenemos altos estándares de salud ocupacional. Entonces a estas dos plataformas que la minería formal tiene, estamos incorporando este concepto sanitario. Obviamente hay un costo adicional, digamos, en un protocolo de espacios más extendidos, pero como vuelvo a repetir, como es una industria más intensiva en equipos que en mano de obra, yo me atrevería a decir de que no son números significativamente tan altos.
La otra parte, y claramente como quiero también hacer esta reflexión, a lo largo de estos 60 días tenemos un montón de información generada, tenemos hipótesis de trabajo, y claramente deberíamos hacer un esfuerzo, ahí me refiero al Ministerio de Salud, para que esta información tenga un manejo más científico, ¿no? Porque creo que nos puede dar un montón de luces y ayudarnos a entender bien esta situación en zonas digamos, altoandinas, como la que opera la minería. La siguiente parte de la pregunta es el potencial estrés, ¿no? En general, como yo decía, la industria ha ido cambiando en los años 60, 70, inicio de los 80. El concepto era enclaves, operábamos y en la huella operativa estaban los campamentos de las familias. Esto fue evolucionando y ahora tenemos unos sistemas de salidas. Por lo general las salidas son 14x7, la más extendida. Hay operaciones en las cuales por la cercanía a las ciudades incluso son 5x2, trabajan 5 días continuos, descansan 2. Y claramente, ¿por qué tenemos que extender? Porque tenemos que minimizar el contacto de este grupo humano con la población local. 30 días, la verdad, mi experiencia, siempre hago esta reflexión un poco en broma, pero es totalmente cierta. Yo empecé a trabajar en los finales de los 80, inicio de los 90, y trabajábamos 90 días y salíamos una semana, ¿no? Otras épocas había, obviamente, era una industria que no había despegado, no había logrado esta dimensión que el día de hoy tiene. Pero sí, somos conscientes de eso, vamos a tener programas de seguridad atendiendo este potencial estrés. Yo diría a la gente de los 50, que tiene 50 años como yo, tiene esa experiencia. Quizás las personas menores entre los 40 y los 30 no han experimentado trabajos tan extendidos, pero la verdad, no sé si estoy influenciado por mi experiencia personal, pero es algo que se puede gestionar y entender, porque estamos enfrentando una situación atípica, ¿no? Esto no es de por vida, sino es una situación específicamente puntual, y que es la manera de enfrentar esta crisis. Ok, gracias. A ti. Vamos a tener algunas otras preguntas que son varias relacionadas a una especie de contradicción, porque en la altura las personas tienen falta de oxígeno, pero por otro lado el COVID también les genera insuficiencia respiratoria. Entonces, más bien, los dos factores estarían abundando o aunándose para generar, para que el enfermo se agrave aún más. Entonces, es un poco contradictorio con el hallazgo de que probablemente en altitud el COVID no tenga tales impactos. Eso le queríamos preguntar al doctor Moscoso. Sí, bueno, es una pregunta muy importante. Primero tenemos que tomar en consideración que cualquier persona que habita en la altura ha pasado por un proceso de adaptación a la altura. La hemoglobina ha subido, tiene más número de glóbulos rojos circulando en la sangre, que se ha vuelto un poquito más densa. Sistemas enzimáticos que transfieren el oxígeno de la célula roja o eritrocito a los tejidos se ha acelerado, como la 2,3-disfosfoglicerato mutasa, que ha aumentado su actividad, diría, y facilita, deja la molécula de oxígeno más rápido en los tejidos a nivel capilar. Entonces, estos son mecanismos compensatorios y por lo tanto, la persona que está en la altura se siente, entre comillas, bien. Entonces se ha adaptado. Claro, no se ha adaptado completamente porque el hecho de aumentar los eritrocitos genera una serie de problemas metabólicos y por tanto la gota, por ejemplo, es muy prevalente en la altura. Los cálculos a la vesícula biliar son bastante frecuentes. Entonces, la altura, vivir en la altura y el proceso de adaptación pasa una factura, digamos, por así hablar, ¿no? De lo que significa vivir allá. Pero el COVID, si viene a esto, encima de este proceso de adaptación, tenemos que tomar en consideración la actividad de esas enzimas, como el AC2, ¿no?
y otros factores que tendrían que estudiarse en más detalle, más pormenorizados y sobre todo a nivel molecular. Tenemos ahora esta herramienta fabulosa de biología molecular que dan pruebas realmente casi precisas a lo que se está mirando, ¿no? Comparado con las pruebas rápidas, las pruebas como las inmunoglobulinas, que son, ¿qué digo yo?, mirando a un estadio desde el satélite, ¿no? Ve que gritan gol y no saben gol de quién, ¿no? Es así más o menos como se evalúan estas inmunoglobulinas, mientras que una prueba molecular es estar exactamente en la casa del relojero mirando cómo pone el último engranaje a un reloj preciso. Entonces, esto hay que analizarlo con calma y de ahí la importancia de investigar estos problemas con la ayuda de la industria minera, que definitivamente va a reflejar en el bienestar no solamente del minero, sino de las familias. Hay familias que yo conozco en Putina, por ejemplo, en el sur, están viviendo por encima de 5.000 metros de altura. Y las mujeres se están embarazando cerca de ahí. Entonces, el minero trabaja y necesita estar tranquilo. Necesitamos el impacto de los buenos resultados, puede tener un impacto súper favorable y mejoraría muchísimo el perfil de la industria minera desde el punto de vista humano, por supuesto, y desde un punto de vista de proteger al capital laboral humano también, ¿verdad? Sí, claro, claramente. Vamos a pasar a las conclusiones finales, porque ya el tiempo nos ha ganado, pero quería resaltar que desde Indiana tenemos a la señora Paola Torreblanca Fisher, que está haciendo investigación y que ha mostrado interés en trabajar con varios, seguramente ustedes, en lugares de altitud, y creo que ahí podemos poner en contacto a los expositores de esta conferencia con las personas que de verdad están interesadas y les intriga mucho el tema de la altitud como un factor que condiciona las características del trabajo en la minería. Vamos a pasar a las conclusiones finales con el doctor Gallegos. Muchas gracias, Ana Rosa. Efectivamente, hemos asistido, creo, a un conversatorio de mucho interés. Yo quisiera derivar algunas conclusiones, sé que hay muchas más, pero una primera conclusión que la han mencionado nuestros dos expositores médicos es que hay que ir con cuidado con las conclusiones de esta investigación que se ha hecho. En realidad hay algunas dudas que habría que clarificar, vacíos de investigación. En realidad es una hipótesis de trabajo, pero es una hipótesis de trabajo interesante, porque cuando uno mira, incluso hoy día salió en el periódico un mapeo de casos de muertes, un dato difícil, pero el número de fallecidos en altura es considerablemente menor que los fallecidos en zonas bajas. O sea, algo parece haber ahí y merece ser investigado, pero con cuidado, con cautela. Esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión que sale con mucha fuerza, creo planteada por todos, es la oportunidad que tenemos como país, como sector, de promover una investigación ambiciosa, que sea no solo médica, sino que tenga ese contenido de impacto en la política pública, la política minera concretamente, y otras industrias que también operan en altura. Hemos visto que hay un potencial muy interesante allí, una investigación ambiciosa, como señaló el doctor Moscoso, multidisciplinaria, que permita hacer alianzas incluso con otros investigadores de otros países, como la doctora que nos acaba de avisar, ¿no? de comunicar. Y una tercera conclusión muy vinculada a la anterior es que este esfuerzo tendría un gran ratio de costo-beneficio. En general en el Perú el déficit de investigación, como todos sabemos, es enorme. No llegamos ni al 0,5% del PBI dedicado a la investigación. Y el beneficio que podríamos obtener con esta investigación es enorme. El ingeniero Arnaldo León nos ha recordado, por ejemplo, los recursos están ahí. El canon minero, el canon gasífero, genera grandes sumas de recursos que no se están utilizando y podrían y deberían utilizarse en investigaciones de alto impacto como este. Creo que son tres conclusiones que salen con mucha claridad en esta conversación
¿Por qué se junta esto con el sector minero? Por la trascendencia económica que tiene, por el impacto económico que tiene. Como dije al principio, pensamos que la academia tiene que tener una participación importante desde su quehacer en la solución de problemas, en contribuir ideas, contribuir proyectos. Es grato ver que hay universidades que ya están aportando sus capacidades, sus profesionales, sus equipos médicos, sus ideas y sus aportes. Esa línea, Gerencia viene haciendo lo propio desde su quehacer en uno de los sectores con los que obviamente está vinculada, como es la minería, y estamos seguros que vamos a dar pasos adelante para poder resolver y remontar este reto que se nos ha presentado. Solo me resta agradecer a nuestros expositores, a nuestros panelistas y a todos ustedes por haber participado en este webinar. Que tengan ustedes buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias también. Adiós. Muchas gracias, doctor Armando Gallegos. Gracias. 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 Gracias.